Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España, de la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo. Todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Bienvenido un martes más aquí a nuestros debates Transforma España. La verdad es que en estos debates hemos hablado muchas veces de talento. En esta emisora, en Capital Radio, se habla mucho de talento. Hay programas concretos dedicados a hablar de talento. Pero hoy vamos a hacerlo de una manera mucho más específica y además por un camino que me parece realmente curioso. Le hemos llamado al programa de hoy La Gran Renuncia, o The Big Quiet, o The Great Resignation, que es como se dice en inglés, porque es algo que ha ocurrido en Estados Unidos de una manera muy específica y que no sabemos si puede tener un traslado también a la realidad española. Lo vamos a hacer de la mano de Carmen Bustos. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Carmen es licenciada en Marketing, CEO, socia fundadora de Soulside Design Strategy, creadora del proyecto Wander, y de Nacho Viloc. Nacho, buenas noches. Buenas noches. Que es licenciado en Derecho, también experto en Comunicación de la Innovación y en ITS, Innovación, Talento y Sostenibilidad. Eduardo, y como siempre, pues te toca hacer una introducción. Sí, bueno, es una introducción especialmente dificultosa para mí. Pues imagínate para mí. No, pero diré, hablamos muchas veces, Federico, de que estamos en una época de grandes cambios. Yo creo que la clave es que son tantos cambios que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y hay muchos síntomas de este cambio de época. Yo creo que uno de los fundamentales es que hasta ahora la humanidad ha vivido en una economía de la escasez y estamos pasando a vivir en una economía de la abundancia. Yo, en algún libro leí que si la humanidad había crecido en riqueza en 12.000 años, había multiplicado la riqueza por 1,5, en los últimos 200 la riqueza se ha multiplicado por 150. Es decir, ahora estamos viendo cómo, desdichadamente, se tiran millones de litros de leche, se tiran los bienes más preciados al mar. Estamos en una época de la abundancia. Hace muy poco tiempo el tener trabajo era una suerte, todavía en España cuando alguien tiene trabajo tiene una enorme suerte. Pero resulta que ahora estamos viendo que en Estados Unidos más de 38 millones de personas han renunciado, han abandonado su trabajo. Esto quiere decir que no deben tener miedo inmediato a pasar hambre, no deben tener miedo inmediato a no tener un trabajo y esto ha pasado, eso es, digamos, el fondo, pero la coyuntura en la que ha pasado es después de una pandemia muy seria que ha durado o que lleva durando 2 años y que ha hecho que la gente se replantee su escala de valores, su escala de prioridades. Llevamos oyendo, antes de hablar de la gran renuncia, llevamos oyendo de gente que ya su única prioridad no es el sueldo, que tiene otras prioridades, conciliar la vida familiar, el tener gente que sea más afín a su propia personalidad. Es decir, que estamos viendo que ha habido un momento, que es la pandemia, y a la salida de la misma, mucha gente no vuelve a su vida anterior, sino que renuncia, abandona esa vida anterior. Pero es que además eso coincide con que hay nuevas formas de trabajo, esas nuevas formas de trabajo requieren nuevas habilidades, esa gran transformación del trabajo que puede resumirse en la palabra digitalización hace que la gente se replantee con más frecuencia y con más intensidad que hace 2 años su vida y su futuro de vida. Entonces yo creo que esto
esto que está pasando, que como pasa casi siempre, en Estados Unidos pasa primero y luego transcurridos 15 o 20 años llega al viejo continente, tenemos que ver si va a llegar aquí. Nosotros siempre pensamos transformaciones que deba hacer España para ser en el futuro un país mejor de lo que es ahora. ¿Nos va a llegar esta gran renuncia? ¿Nos va a llegar esa etapa en la que mucha gente renuncie a un trabajo que en España hoy todavía es una suerte tenerlo? Yo creo que este debe ser el tema de hoy. Pues Nacho, Carmen, si os parece, os pido primero una introducción a cada uno de vosotros sobre el asunto y luego ya vamos entrando en detalle y en materia. Carmen. Fenomenal. Pues, a ver, yo la verdad que este tema a mí me inquieta muchísimo. Nosotros trabajamos con muchas compañías que no están viviendo el problema de la manera que se está viviendo en Estados Unidos, pero sí, llamémosle que hay una fuga de talento, ¿no? Y al final el talento es el que hace capaz, ¿no? Cuando hablamos de la transformación de este país, pues gracias a las personas que se comprometan, ¿no?, con la propia transformación y gracias al talento conseguiremos resolver los grandes retos que tenemos, ¿no? Si ese talento no está conectado con la organización, con la misión, ¿no?, con los ideales, pues al final va a ser muy complicado que resolvamos lo que tenemos que resolver. Entonces, a mí la verdad que personalmente me inquieta en los términos en los que se puede llevar a cabo en España este problema. Nacho. Pues conectando las dos ideas, la de Eduardo y la de Carmen, efectivamente creo que hay variables demográficas que son distintas en Estados Unidos. Por ejemplo, el boom demográfico, los baby boomers, el fenómeno baby boom en Estados Unidos fue en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, y en España no fue hasta los 60, con lo cual hay una explicación de cierto decalaje de cuándo va a llegar ese invierno demográfico a España. Por otra parte, una realidad importante, una realidad socioeconómica muy importante, que es que en Estados Unidos la tasa de desempleo es del 3% y en España es del 13%. Eso se traduce en que alguien en Estados Unidos puede dejar su trabajo un viernes, sabiendo que el lunes probablemente encuentre otro trabajo tan bueno, si no mejor que el anterior, mejor pagado o más alineado con su pasión o con sus intereses personales. Y eso en España es bastante más complicado. España seguiría, en las palabras de Eduardo antes, en un paradigma de escasez de oferta laboral, cuando en otros lugares hay un paradigma de abundancia. Entonces, si tenemos en cuenta estas variables demográficas y construyendo sobre lo que ha dicho Carmen, esa guerra del talento, esa escasez del talento, esa fuga de talento, también pues el hecho es que en este momento no solamente ya las profesiones más cualificadas de Big Data, de Data Scientist, de desarrolladores, no se están cubriendo en España. Estamos hablando de decenas de miles de puestos sin cubrir, y además estamos viendo ya que incluso propuestas de empleos de blue collar, empleos de los camioneros, dicen que no hay camioneros. Parte del problema que hay con la huelga de transporte en este momento es que las nuevas generaciones es muy sacrificado ser camionero y no estaban anticipando ya antes del tema de Ucrania esta escasez de talento. Entonces creo que estos son motivos con estos mimbres creo que podemos reflexionar sobre. Yo os pediría a los dos, si acaso, porque yo, por ejemplo, este es un hecho que lo he conocido a través vuestro, esa huida o de 40 millones de personas que de pronto deciden cambiar o moverse de su trabajo por distintas razones, ¿no? Para mí no es un hecho absolutamente desconocido, ¿no? Yo me imagino que a nuestros oyentes también les habrá cogido un poco de sorpresa. ¿Qué es exactamente lo que ha ocurrido en Estados Unidos y el por qué? Bueno, lo que ha ocurrido, el hecho es que casi 40 millones de americanos en el 2021 han dejado su trabajo de forma voluntaria. Entonces yo creo que aquí se juntan varias... 40 millones, por poner son en España somos 47 millones de habitantes. Es decir, 40 millones no y es una tenemos cifra... 20 millones de trabajadores. Claro, no es una cifra menor. El doble de toda la fuerza laboral española ha dicho que no quieren seguir trabajando, o que no quieren seguir en el trabajo en el que estaban. Efectivamente. Entonces yo creo que hay varios vectores. Uno es pues que han recalibrado sus valores, sus prioridades. El confinamiento nos ha dado tiempo para pensar. Que más o que menos le ha caído cerca pues alguien afectado, alguien enfermo, y dice, ¿tiene sentido estar trabajando en la rueda del hámster 80.000 horas, que es la media de una vida laboral,
para que luego haya una pandemia, me quede pajarito y no he disfrutado de la vida. Hay gente que ha descubierto las ventajas del trabajo flexible, del trabajo en remoto, y que luego a la hora de volver a su oficina dice, pero ¿por qué tengo que estar yo una hora y media de ida y vuelta todos los días sacrificada cuando puedo trabajar en otras cosas? Hay gente que se ha formado en nuevas habilidades, ha aprendido durante el tiempo que ha estado en casa, ha utilizado ese tiempo ocioso para formarse en marketing digital, en manejo en conversión, en funnel, en redes sociales, en nuevas profesiones digitales que antes no tenía tiempo para hacerlo o ha tenido tiempo para explorarlo. Entonces, claro, yo creo que por estas distintos vectores, unos por tema de valores y conciliación y alineación con su propósito y su pasión y su misión y su ikigai, que es otro concepto que sale mucho ahora, y otros porque tienen otros vías de trabajo, pues se han ido, han dado este salto. Carmen. Sí, yo sumaría esto que comenta Nacho, que también hay condiciones que son diferentes, ¿no? En Estados Unidos la flexibilidad para dejar un trabajo y, como comentaba, encontrar otro es mucho mayor. Luego, además, allí prima el burnout es también muy acuciado, ¿no? Porque al final tiene una semana de vacaciones solamente al año frente al mes de vacaciones que podemos tener nosotros aquí. El salario también ha sido algo muy en Estados Unidos prima versus los beneficios sociales. En España, ¿no?, le damos mucho más importancia a los beneficios sociales, no solamente al salario. Entonces creo que es verdad que es una realidad que difiere un poquito de la que vivimos nosotros aquí. Es verdad que en el 2021 en España también se dio, pero imaginaros, los números son nada comparables. O sea, estamos hablando de que renunciaron o dimitieron 30.000 personas frente a los 40 millones casi. Pero para mí nos abre muchísimas preguntas, ¿no? Yo, desde luego que el COVID ha tenido muchísimo que ver, igual que ha acelerado la digitalización, yo creo que ha acelerado preguntas sobre cuál es mi rol, ¿no?, en la vida, cuál es mi rol con mi puesto de trabajo, qué hago, cómo me quiero desarrollar. Pero creo que ha acelerado un mal endémico que ya estábamos sufriendo, y es que las empresas, en esta era de la automatización no se han dado cuenta que a las personas no se las puede automatizar. Y entonces cuando tú te automatizas, de repente dices, ostras, que no estoy conectado con lo que estoy haciendo, y esa desconexión hace pues que renuncies, ¿no? El problema es que aquí en España, como tenemos otro contexto, pues la gente no renuncia, pero como hablábamos antes, ¿no?, la resignación que llaman los americanos, que traducido al español es la dimisión, pues aquí es la resignación, que es me quedo en mi puesto de trabajo, pero pensando en otra cosa. ¿La escala de valores es distinta allí a aquí? Pues yo imagino que la escala de valores tiene que ser distinta. A ver, yo no soy experta no he vivido nunca en Estados Unidos, solamente he ido de viaje, pero los compis que tengo que están viviendo allí, evidentemente, lo que te decía, ¿no?, le dan una importancia al puesto, a la posición, al salario, ¿no?, al desarrollo profesional, que yo creo que aquí le damos importancia a otras cosas. Pero fíjate que no creo que sea un tema, creo que es un tema estructural y creo que es un tema global. O sea, que vivimos en un momento histórico donde el ser humano ha perdido la esperanza en el futuro. Y eso nos tendría que preocupar muchísimo a todos. Bueno, pues sí, yo sí que viví en Estados Unidos 4 años, y de hecho mi hija mayor vive en Estados Unidos ahora, y hay un valor que yo creo que es diferencial en la cultura americana, que es el valor del pionero. Del emprendedor, del que siente ese locus de control interno en que él es dueño de su propio destino. Piensa que hace 2 generaciones, el abuelo de cualquier americano que estamos ahora se montó una carreta y fue a la conquista del oeste y a conquistar un territorio nuevo. En España, y todos recordaremos que hace no tanto tiempo, en muchas encuestas que se hacían en la universidad, la gente quería ser funcionario. Y eso en Estados Unidos es impensable. Ahí la gente quiere, el sueño americano quiere ser emprendedor y no tiene miedo a dar ese salto, y es más, y se ha formado, y encontraríamos ya con algo importante para transformar España, que es una educación que te enseña a ser líder, que te enseña a ser emprendedor, a emprender, y emprender no es otra cosa más que identificar oportunidades y construir modelos de negocio sobre ellas. Y no están tan pendientes de un tema corporativo, porque en Estados Unidos tenemos la imagen de Nueva York, Los Ángeles y Chicago y Boston como grandes conurbaciones de oficinas, pero luego eso no es Estados Unidos. Eso es un
2, un 3%. El resto de Estados Unidos sigue siendo ese país de emprendedores, que pues un pequeño comercial, un pequeño empresario, lo que en España sería un autónomo que tiene su trabajo y crece y lo puede hacer crecer. Y eso yo creo que es un factor importante, que al no tener ese vértigo, a decir, oye, mira, ¿sabes qué digo? Que no me siento en sintonía, no me siento reconocido y valorado por mi jefe, pues yo me voy a hacer voy a ser mi propio jefe. Cosa que eso en España pues seguimos un poco digamos que prima la seguridad sobre la libertad. En Estados Unidos sería un poco al revés, esa libertad sobre una falsa percepción de seguridad. A mí me gusta mucho oírle a Nacho porque está diciendo algo, es verdad, esa diferencia entre Estados Unidos y su espíritu pionero y esa especie de necesidad de seguridad que tenemos en Europa y en concreto en España. Yo creo que hay un elemento, además de eso, hay un elemento que es la confianza en uno mismo, que como hemos repetido muchas veces, Séneca decía que era la única cualidad imprescindible para la felicidad del ser humano. Yo creo que si hacemos que nuestra gente, a través del sistema educativo, les demos más confianza en sí mismos, en sus capacidades, en sus potencialidades, conseguiremos hacer más emprendedores, más, como dicen ahora, startuperos. Y yo creo que la pandemia lo que nos ha hecho es pararnos, y cuando te paras, si traes una carrera y cuando te paras, te preguntas si merece la pena seguir corriendo, si merece la pena pasar a hacer otro deporte, si merece la pena hacer otra distancia. Y eso es una cualidad que ha traído la pandemia. Después de muchas desgracias ha traído algunas cosas buenas. Yo creo que una de esas es el replantearnos, por decirlo de alguna manera, con el sentido de tu propia vida. Y ha habido gente que sigue. Yo estaba haciendo esto y sigo haciendo esto. Muchísima gente. Pero también ha habido mucha gente, especialmente en esos sitios con más capacidad de elegir en cada momento, como puede ser Estados Unidos, que ha dicho, pues yo me bajo del tren. Y voy a ver si cojo otro tren, o voy a ver si me quedo en la estación, o voy a ver si me tomo un respiro para ver qué hago dentro de 2 años. Yo creo que eso, de alguna manera, y no me refiero al aspecto material, va a enriquecer a los países occidentales. De todas formas, a mí me gustaría lanzar una lanza a favor de la cultura también que tenemos aquí, que me parece que dista mucho, ¿no?, de ese hiperindividualismo. Es verdad que los americanos son súper pioneros, son emprendedores, no tienen miedo a la incertidumbre y tienen cosas maravillosas, pero creo que también, hablando de transformar nuestro país, creo que nosotros tenemos otra, que es el sentimiento de interdependencia, ¿no? El hecho de cómo nos apoyamos los unos en los otros y cómo quizá favoreciendo estas otras competencias que son necesarias, porque al final no puedes esperar que alguien, ¿no?, te resuelva la vida, pero sí te puedes apoyar en otras personas, ¿no?, para lanzar iniciativas. Creo que no es menor, ¿no?, y que muchas veces no celebramos o no somos conscientes de esa relación o de esa sociabilización que tenemos en nuestro país, que no es muy común en otros países europeos, o sea, que es muy propia de España, ¿no? La familia, los amigos, la red, ¿no?, el tejido social, y creo que eso también es importante a la hora de abordar los desafíos, ¿no? El espíritu emprendedor es maravilloso, pero también el tener red, ¿no?, para poder hacerlo, creo que es Entiendo importante. que eso tiene que ver, yéndonos, aunque nos hagamos un pequeño quiebro, tiene que ver también con el trasfondo cultural. Es decir, España es un país donde ha imperado el catolicismo, eso ha favorecido una cultura de la socialización que no tiene Estados Unidos, que es una cultura luterana, básicamente, ¿no? Es excesivamente individualista. A mí no me importa cambiarme de ciudad para cambiarme de trabajo, que mis hijos se vayan a una universidad a 10.000 kilómetros y no sé, ya los volveré a ver algún día, a lo mejor. Quiero decir, es más desapegada, ¿no?, en ese sentido. Claro, totalmente. Y yo creo que este tema, ¿no?, de la gran recesión también está muy conectado con la salud mental, ¿no?, con la salud de las personas, con la conexión que tienen, pues, con las preguntas que estabas mencionando tú, Eduardo, vitales que se hacen. Y a mí es verdad que admiro muchísimos de los valores americanos, pero no me gustaría vivir en Estados Unidos, la verdad, porque creo que precisamente esto que comentas, bueno, probablemente por mis sesgos también, ¿no?, pero me parece que al final
si queremos resolver los retos que tenemos hoy como sociedad, y hablo a nivel global, necesitamos entender que nos necesitamos los unos a los otros. El COVID yo creo que lo ha dejado de manera manifiesta, ¿no? Que al final esto es algo global, y creo que esa mentalidad tan individualista pues no nos lleva, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta como apelar a ese sentimiento que es muy propio de nuestra cultura para verlo como una fortaleza a la hora de abordar los retos que tenemos. Uh-huh. Sí, Eduardo. Sí, estoy muy de acuerdo. Lo que creo es que no estamos en desacuerdo una cosa con la otra. A mí me admira la cultura americana, eso que se sienten fuertes, se sienten seguros para emprender una nueva aventura. A mí, que soy europeo y que soy español, me gusta más nuestra manera de ser, pero echo de menos esa seguridad en sí mismo que tienen los americanos. Me gusta más la interdependencia que el extremo individualismo. Me gusta más aquí. El otro día hablábamos de las mujeres. A las mujeres tenéis una especial predilección, admirable para mí, por las profesiones que implican cuidado de alguien. Uh-huh. Eso lo tenéis más que los hombres. Entonces, pues igual me pasa aquí. Me gusta más el sentimiento de interdependencia. De alguna manera, el otro día leía una frase de Teresa de Calcuta que decía: el que no vive para servir no sirve para vivir. Uh-huh. Bueno, eso implica interdependencia. Total. Sirves a los demás. Claro. Uh-huh. Entonces, a mí me gusta más ese sentido que el individualismo extremo de los americanos. Echo de menos que no tengamos un poco más de seguridad en nosotros mismos para poner en marcha empresas que impliquen o supongan o busquen mayor interdependencia. Pero que me parece que es compatible. No, es compatible. Uh-huh. Bueno, a mí me estaba recordando el no dejar a nadie atrás, que es una buena frase que se ha utilizado mucho. Efectivamente, uh-huh. y igual que he dicho lo que menciona Estados Unidos, también es verdad que las crecientes desigualdades que hay en Estados Unidos, la pandemia ha dejado a mucha gente atrás, y en estas experiencias grandes ciudades, pues el no tener esa interdependencia, el no tener los colchones sociales europeos, no tener la seguridad social que tenemos nosotros, no tener la sanidad que tenemos nosotros, da mucha flexibilidad, pero al mismo tiempo, como te caigas como te caigas fuera del sueño americano, la pesadilla no tiene nombre. Te quedas en la calle. Uh-huh. Uh-huh. Sí, bueno, esto yo no he vivido en Estados Unidos, pero lo hemos visto ya no en las películas, que es como lo típico decir eso, ¿no? Pero sí en gente que lo ha vivido próximo, en los muchos documentales, efectivamente, como te quedas muchas veces totalmente fuera de todo, ¿no? Eres un excluido socialmente, ¿no? Absolutamente. Por todo el sistema, ¿no? Sí. Y esto aquí realmente, allí pasa con mucha más prevalencia que aquí, ¿no? Aquí hay casos muchos menos casos de esa situación, ¿no? Hay esa red que tú decías antes, ¿no? Que allí no existe, que aquí sí que existe, ¿no? Sí, sobre todo hablando de los activos que tenemos, ¿no? Como país, para poder generar nuevas oportunidades. Uh-huh. Me parece potente. Entonces, a lo que ves, la pandemia ha ejercido de catalizador de este cambio de valores allí, pero también aquí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que el haber estado nos ha hecho salir de la rueda del hámster durante un tiempo, que muchas veces, y hablo de la rueda del hámster corporativo, en el que te levantas todas las mañanas, vas a la oficina, sigues una rutina, llegas agotado a casa, pues y no tienes tiempo ni para pensar. Nos ha dado tiempo para reflexionar, nos ha dado tiempo a trabajar de otra forma. Probablemente a prestar atención más a lo que teníamos alrededor, a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestra propia salud, que ha habido una toma de conciencia de lo que es realmente importante. Y bueno, yo en mi entorno sí que me he encontrado con gente joven, esa generación millennial, que de repente les han dado una promoción y han dicho que no, que gracias, pero que no es momento para ellos y que prefieren en este momento pues vivir la vida y que ya tendrán tiempo de asumir desafíos corporativos más adelante, cosa que en mi generación hubiese sido impensable. O sea, yo mismo renunciamos a vacaciones, renunciamos a muchas cosas porque estabas en ese momento de fast track profesional entre los 30 y los 40 y es que no aprovecho ahora o no me va a llegar, se me va a pasar el arroz o no me va a llegar, y yo sin embargo creo que eso ha cambiado.
por la parte de abajo de la pirámide y por la parte de arriba. Y comentábamos justo antes de que a mí es un fenómeno que me ha llamado mucho la atención el año pasado, como cuando ha habido un ERE, y ha habido varios de todos los grandes bancos y de Telefónica y de varias de IBEX 35, que todos se sobresuscriben. De repente que los sindicatos están durante 3 meses negociando un ERE para 3.000 personas, para 4.000, y de repente se apuntan 8.000, 9.000, lo cual me hace pensar que es una forma camuflada de decir, oye, en cuanto puedo apropiarme de todos esos derechos adquiridos, entonces me voy de mi trabajo. Y no me voy antes porque tengo esos 22 días por año, esos 30 días por año, esos derechos adquiridos que hacen que esa mochila que es para mí y que no estoy dispuesto a renunciar a ella, ¿no? Yo sumaría esto que está diciendo Nacho, ¿no?, de la pandemia, que es verdad que nos ha dado muchísimo tiempo para pensar, para reflexionar, para cuestionarnos y hacernos grandes preguntas, pero también ha generado un hartazgo muy importante y un cansancio muy, muy importante. O sea, al final estamos hablando de 2 años con un nivel de incertidumbre altísimo, donde en vez de mejorar las cosas van empeorando porque empiezan a sucederse, ¿no?, pues un montón de cosas como lo que estamos viviendo ahora con Ucrania. Y eso, aunque parezca que no está relacionado con nuestro trabajo, está relacionado con nosotros como personas, que al final es que somos seres humanos que sufrimos y que tenemos que saber cómo gestionar ese dolor, y que luego te encuentras con que hemos trabajado más que nunca, ¿no? Yo hablo con muchos directivos que es como, no, yo quiero que venga la gente a la oficina porque es que ya se ha perdido el índice de productividad. Al principio se trabajó muy bien, pero ahora se ha bajado. Y yo a veces digo, oye, es que es normal que se haya bajado. O sea, tú como persona no has bajado después de 2 años con toda la incertidumbre que estamos viviendo y el dolor que mucha gente ha vivido en sus propias familias. O sea, es que no somos robots, no somos máquinas. Es que es normal que estemos todos agotados. La 7ª ola, la 8ª ola, ya. Es que no te relacionas igual. Incluso tus círculos, ¿no?, con los que tú antes, tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo, pues se están fragmentando porque hay algunos que sí que quieren verse, hay otros que no quieren verse. Entonces todo eso te va generando tensión y además suma tu trabajo, ¿no? Pues es natural que la gente no solamente se haga las preguntas de si me llena o no me llena, sino que piense, oye, ¿qué puede hacer ahora mi organización para ayudarme, para cuidarme, ¿no?, para darme un espacio donde realmente mi salud mental no sea un issue, ¿no? Porque al final es que el sufrimiento es ahí, o sea, está ahí. Y yo hablo mucho del sufrimiento que hay dentro de las organizaciones. O sea, es verdad que el COVID ha acelerado todo esto, pero es verdad que la gente ya estaba desconectada de su trabajo. Mucha gente ya estaba desconectada de su trabajo. Por eso la gente no quiere volver a la oficina. O sea, tú le preguntas a mucha gente y te dice, es que yo me quedaría en mi casa a trabajar. ¿Y por qué se quedarían? Porque no quieren vivir, ¿no?, pues sus relaciones con quien sea, con su jefe, con sus compañeros, no quieren vivir la cultura que están viviendo. Entonces, a mí eso me inquieta muchísimo porque se nos presentan unos retos potentes. O sea, al final, sí, o sea, la flexibilidad es maravillosa, la realidad híbrida es maravillosa, pero si el ser humano no sociabiliza con otras personas, se crea una desafección. Entonces, ahí tenemos un reto. ¿Eso desfavorece la captación de talento? Claro, imagínate una persona que se ha incorporado en plena pandemia y que no ha visto a ningún compañero suyo. ¿Cómo lees a la persona? ¿Cómo sabes, ¿no?, qué le inquieta? ¿Cómo puede, o sea, tanto? Pero es que es por las dos partes, por el que se incorpora a su puesto de trabajo, que no sabe, no se sitúa, no se ubica, y por el responsable o el jefe, que muchas veces, si ya nos cuesta involucrarnos cuando la gente está en la oficina, ¿no? El otro día hablaba con una persona y me decía, Carmen, es que no he tenido una conversación de mi carrera profesional con mi jefa en los 2 últimos años porque no quiere. Pues imagínate, y esa persona ya tenía una relación previa, imagínate a alguien de ahora. Vale, pero te voy a pedir que lo retomemos a la vuelta de la publicidad, pero sí tengo que hacer esta pausa. Transforma España. Transforma España.
Las 9 de la noche, 1 hora menos en las Islas Canarias, están en la sintonía de Capital Radio. Esto es El Balance y seguimos en nuestro debate de Transforma España, hablando de eso que hemos llamado la gran renuncia, preguntándonos si eso que ocurrido en Estados Unidos como consecuencia de la pandemia, esa huida de 40 millones de trabajadores de sus puestos de trabajo voluntariamente, podría ocurrir en España y qué consecuencias, qué efectos puede tener eso. Carmen, te había dejado un poco comentando si esto era una fuga de talentos, en definitiva, si era nos perjudicaba en ese sentido, ¿no? Sí, no, y justo pues hablábamos de la gente que se ha incorporado en las empresas en plena pandemia, ¿no? Y lo desconectado que está de la realidad, porque imagínate empezar un trabajo y estar en tu casa, y comentaba que tanto para la persona que empieza un trabajo que no tiene ni compañeros, ¿no? Y que no se sitúa, no se ubica, ¿no? Como para las personas que están liderando, que si ya muchas veces físicamente esas personas no cogen su responsabilidad de ayudar a sus equipos a hacer crecer, ¿cómo lo haces en remoto? ¿Cómo ayudas a tu equipo a crecer, ¿no? Entonces los desafíos son innumerables, la verdad. Porque, claro, nos hemos preguntado, Nacho, muchas veces, o hemos dicho muchas veces, hemos acelerado la digitalización, Eduardo, esto lo hemos hablado también aquí un montón de veces. Ha acelerado la digitalización, ahora puedo tener reuniones por Zoom, por StreamYard, ya no tengo que ir a la oficina, pero claro, esto tiene consecuencias negativas también. Vamos a ver, para mí la transformación digital, y además distingo digitalización de transformación digital, porque la digitalización comenzó en los 80s, o sea, pasar del vinilo y del cassette al CD fue digitalización, y pasar del Larousse y la británica a la Encarta fue digitalización. Pero esta transformación digital, con todo lo que supone de desmaterialización, desmonetización, para mí es sobre todo una transformación cultural y de personas. Y poner el adjetivo digital nos lleva a pensar que es de tecnología. La tecnología es un medio, es el instrumento, pero es el utilizar Zoom o Meet, o el trabajo flexible, o el ser más eficiente, o el determinadas apps, o la amazonificación, o la uberización, me da igual el palabra que utilicemos, es sobre todo una transformación cultural, una transformación de personas y de culturas corporativas, de culturas, y la cultura, que la cultura en el fondo es un intangible, es algo evanescente, no es más que el reflejo de un marco de comportamientos, de creencias, de valores y de actitudes compartidos. Claro, si tú no te puedes juntar con tu tribu de trabajo, eso lo que antes decíamos hoy, pues con el café de cada mañana, delante del cámara café, delante de la máquina, o con las cañas de después, es que es cuando realmente se sustancia ese comportamiento, esas creencias, esos valores, porque los valores no es un póster que pone el Departamento de Recursos Humanos de transparencia, igualdad, sostenibilidad, innovación, es cómo lo vive y cómo lo interioriza y cómo de consistente es esa cultura. Y eso creo que en la falta de roce, en la falta del intercambio de miradas, en la falta de intercambio físico, pues no está pasando. Y estamos viendo que aquellas empresas que sí que consiguen galvanizar esa cultura digital corporativa, pues prosperan, y sin embargo otras pues están chapoteando en una serie de iniciativas de comienzos en falso, de proyectos que no acaban de cuajar. Luego, Eduardo, que tú hablabas de la confianza en uno mismo, ¿no? Para abordar los retos de la transformación digital y poder ser mucho más innovador y tener culturas creativas y culturas capaces de estar, ¿no?, a la altura de las necesidades y de los retos de este tiempo, necesitas crear esos espacios de confianza. Esos espacios de confianza es muy difícil crearlos, ¿no?, a través de un Zoom o a través de una pantalla. Y de nuevo, hay como una dicotomía, ¿no?, entre el empleado que no quiere volver porque dice que el empleador, ¿no?, o que la empresa no es lo suficientemente flexible, pero por otro lado está la empresa que necesita que el empleado de alguna manera se vuelva a conectar con la organización para poder volver a generar esos espacios y volver a generar esa dinámica, ¿no?, pues de creatividad, de innovación y de progreso dentro de la compañía. Entonces es como un balance complicado. Por eso yo hablo mucho de ir a la raíz de las cosas. Para mí tiene que ver, o sea, es un problema que es complejo, que no se puede abordar única y exclusivamente, pues vamos a hacer los entornos flexibles o vamos a hacer, no, o sea, hay que ir a la raíz entendiendo cuáles son las necesidades que tienen tus equipos, cuáles son las necesidades que tienen los proyectos, cuáles son las necesidades reales que tiene la organización, escuchar activamente, entender, involucrar a esas personas, no dar soluciones que sean
unilaterales, tienes que hacer esto. No, hay que involucrar a la gente y hacerla ver que es parte, ¿no?, de un cambio, como hablabais antes, del cambio de época. Pues es que nos tenemos que plantear muchas cosas, pues planteémonoslas juntos. Fíjate que estoy cayendo en la cuenta que hay una variable que no hemos mencionado, que tiene que ver con la globalización. Y tiene que ver con que, además, con el fruto del trabajo flexible y trabajo remoto, sobre todo en estos trabajos, estas rutinas más técnicas o más tecnológicas, tú puedes contratar hoy un desarrollador en Bangalore, y a precio de Bangalore, incluso que le pagues 10 veces más de lo que sería su sueldo, sigue siendo muy competitivo con Bangalore, porque es un poco la meca de esos tipos de trabajos, pero puede ser en Colombia o en Perú o en México. Muchas habilidades digitales las puedes subcontratar o de diseño en esos países, al mismo tiempo que un suizo puede venir a contratar a un señor de Málaga que está viviendo en Málaga con un sueldo suizo. Y de hecho está pasando. Por eso Málaga se está convirtiendo en una capital centrípeta del talento digital, porque tiene una visa atractiva. Se está yendo para allí Google y Vodafone y Accenture y Amadeus y la 42 y Ironhack, porque tiene un entorno de muy atractivo para estar trabajando. Van allí empresas, van allí proyectos, atraen más talento. Ese talento tiene que formarse y reciclarse, y trabajan de forma distribuida globalmente. Entonces yo creo que esto, y vuelvo otra vez más al mundo de España, se puede está en un sándwich en el cual el talento cualificado en España puede trabajar para empresas suizas, alemanas, suecas o noruegas desde España, con lo cual a lo mejor si queremos ser competitivos nos toca o formar a los nuestros o si no encontrarlo en otro sitio que está disponible y formado. Entonces creo que hay una oportunidad y una necesidad de seguir siendo competitivos en ese territorio. Eduardo, es un asunto que hemos comentado muchas veces aquí en el programa, ¿no? Esa forma de atraer talento de fuera, porque España tiene una posición, digamos, casi privilegiada, ¿no? Desde todos los puntos de vista, ¿no? Tenemos una posición privilegiada. El otro día, cuando me decían las ventajas de España, ponían el sol. No, hay 70 ventajas y una de ellas es el sol, pero no es la única ventaja. Obviamente. La hospitalidad de los españoles, la sociabilidad de la que hemos estado hablando, la capacidad de improvisar, la fuerza de la institución familiar, que es otra forma de socializar. Son muchas ventajas y efectivamente, si en el mundo de hoy la riqueza principal de una nación es el talento, pues vamos a jugar para que, además de formar lo más posible, el mejor talento posible, vamos a retener el talento, atraer el talento, premiar al talento, remunerar al talento. Yo creo que de lo que se está diciendo, a mí me parece que surge una cuestión muy capital, tú lo has dicho, que es que te guste o no te guste. Hay gente, y que decías, deberíamos hacerlo no unilateralmente, sino conversando. Yo estoy en una empresa que tiene ahora mismo el 98,5% del trabajo, y somos 44.000 personas, lo hacen a través de teletrabajo. Pero les estamos preguntando, ¿qué quiere usted cuando termine la pandemia? Hay empresas que no lo pueden decir. Una empresa que es de producción, pues tiene usted que ir allí. Pero una empresa de consultoría, ¿cómo quiere usted trabajar? Hay gente, y en esto otra vez, por fortuna, somos individuos. No se puede dar una regla que sea igualmente aplicable a todo el mundo. Hay gente que dice, yo quiero 3 días en casa y 2 días trabajar. Pero de los 2 días trabajar, hay gente que lo que quiere es trabajar, no llegar a su puesto de trabajo, sino tener la posibilidad de una reunión con los compañeros. Yo creo que, en definitiva, es una oportunidad más que estamos dando de que la gente elija. Ahora en España hay una tasa del desempleo del 13%. Es terrible, es muy alta y tal. Pero hay cosas que los españoles ya no quieren trabajar. En el campo, ya no quieren trabajar, tiene que venir la inmigración para hacer tareas del campo que los españoles ya no quieren. Bueno, pues aquí va a pasar algo parecido. A la gente que le gustaba su empresa y que estaba a gusto, igual porque le gustaba su compañera de trabajo o igual porque se llevaba bien con los amigos, pero quiere volver a ir. Hay otra gente que la conciliación le exige o él quiere ocuparse más de sus hijos y ir menos presencialmente al trabajo. Es decir, se nos va a dar
la oportunidad de elegir. Y yo creo que eso es algo que deberíamos valorar. No es todo malo. Mire usted, esto se le está presentando, tiene usted una posibilidad de elegir, elíjalo, que será mejor que lo que usted tenía antes. Uh-huh. Yo creo que la pandemia, que ha traído mucha desgracia y mucho desastre, ha traído algunas cosas buenas. Tú decías, la digitalización. Ha ido más deprisa la digitalización en los 2 últimos años que los anteriores 10. Y esto es otra ventaja. Nos ha hecho replantearnos nuestra vida y entonces tendremos que elegir qué tipo de vida queremos. ¿Queremos el mismo trabajo o no? Si queremos el mismo trabajo, ¿lo queremos presencial o lo queremos teletrabajo? ¿En qué proporción uno u otro? Son todo elecciones que tendremos que tomar. Uh-huh. Carmen. Pues yo, escuchándote, Eduardo, creo que hay una palabra que a mí me resuena un montón, que es tomar conciencia, ¿no? O sea, al final es verdad que tenemos una oportunidad para crear nuevos paradigmas en el mundo del trabajo, que además, como comentaba Nacho también, pues ya se están dando, ¿no? O sea, profesiones que no tienen gente que esté cualificada, o sea, nuevas profesiones. Todo está cambiando muchísimo, pero sobre todo que es un momento muy bueno para que las compañías tomen conciencia de qué pueden hacer y qué deben hacer, ¿no? Y para que esas relaciones que se construyan ayudan a las culturas a ser mucho más resilientes, ¿no? Porque el nivel de incertidumbre al que vamos y el nivel de complejidad al que vamos es muchísimo mayor. Entonces, cuanta más capacidad tengas de resiliencia, ¿no?, para abordar esos desafíos, mucho mejor. Pero claro, tienes que tomar conciencia de que esto no son soluciones enlatadas. Son trajes a medida y que van a exigir tomar en muchos casos pues decisiones que no van a gustar a lo mejor a la gente de los equipos directivos o a la gente o a los empleados, porque esa es otra cosa. Tomar conciencia no es hacerlo más cómodo, ¿no? Es hacer lo que realmente debemos hacer para lanzar un proyecto y para sacar un proyecto adelante. Y eso también lo hablo muchísimas veces con las personas con las que trabajo, de no solamente lo que quiero y lo que necesito, ¿no?, sino la responsabilidad que tengo, ¿no?, en el deber que debo de cumplir. Entonces hay que buscar, yo creo, que el equilibrio, ¿no?, en esa bidireccionalidad por ambos sentidos, y que no solamente tome conciencia la empresa, sino que también tomen conciencia los equipos. Fíjate, yo lo estaba conectando con una redefinición del talento en los tiempos actuales. Durante mucho tiempo el talento eran aptitudes y conocimientos, y de hecho te decían, y competencias, te decían si eras competente o eras apto, y todavía te siguen haciendo una telaraña, eres apto o no apto en inglés, o tienes competencias informáticas. Sin embargo, en este momento de abundancia, creo que ha pasado a ser, en vez de aptitudes, actitudes, y en vez de competencias, compromiso. Los otros son CIA y CIA, porque hoy que si no sabes hacer algo, estás a un clic de aprender a hacerlo. Hay un tutorial o 1000 tutoriales gratuitos, y tienes 1000 cursos en Coursera, en edX, en Khan Academy, en Tutelus, en plataformas gratuitas, o por 10 o 15 euros formarte en un curso específico para aprender a hacer una cosa, desarrollar esa competencia o esa habilidad, siempre y cuando quieras, tengas la actitud y el compromiso. No es nuevo. A mí mi abuela siempre me decía que consigue más el que quiere que el que puede. Pero hoy más que nunca, si alguien quiere, si yo decido, yo ahora, por ejemplo, identifico que tengo que aprender a hacer programación y tengo que dominar, no sé, Hadoop, Joomla y Python y Spark, que son lenguajes que los que no sé nada, yo sé que dentro de un año soy capaz de desarrollar esas competencias y hacerlo más gratis y de forma autónoma. Si tengo el compromiso y la actitud, si domino esos idiomas y otros muchos, y prefiero irme a hacer otra cosa, y prefiero estar viendo La Casa de Papel otra vez, o prefiero estar en Netflix, o prefiero estar, pues no tengo ni ese compromiso, seguramente estaré dejando de perder oportunidades. Creo que es un momento de revalidar ese compromiso, esas actitudes, y eso posiblemente vuelvo otra vez al discurso original de que quizás otra vez desde la educación deberían desarrollarse, bueno, pues eso, unas actitudes distintas porque no, es que saber hablar inglés, oye, fenomenal, pero si el traductor de Google te lo hace en tiempo real, escrito mientras escribes o mientras lo hablas, digo inglés o alemán o chino o suajili o moldavo, y lo traduce con un altísimo nivel de precisión, pero sin embargo creo que hace falta la actitud de querer aprender, de querer sentirse fluido con ese tipo de herramientas.
Los periodistas solemos decir una palabra, sobre todo como nosotros hemos tenido nuestra particular crisis del sector que ha sido especialmente intensa, que es la de reinventarse. Tenemos que reinventarnos. Hay que esto no solo nos ha pasado a los periodistas, yo creo que ha sido un común denominador, sobre todo a raíz de la pandemia, en prácticamente casi todo el mundo, ¿no? Pero esto de la reinvención, que también es una forma ¿cómo diría?, de manifestar el talento, ¿no? Porque a lo mejor tienes talento para otras cosas que no sabías, ¿no? No sé si efectivamente es así o si ha provocado un comportamiento diferente en los mercados de trabajo, en la sociedad. Pues mira, yo creo que en las organizaciones se utiliza mucho la palabra y se apela mucho a la reinvención, pero en mi opinión se apela desde un punto de vista técnico. Y al final lo que se están encontrando es que capacitan, ¿no?, determinadas habilidades que te permiten tener unas competencias técnicas, pero no unas competencias como las que apuntaba antes Nacho, ¿no?, o Eduardo, que son mucho más personales, ¿no? La reinvención pasa por autoconocerte, ¿no?, por confiar en ti mismo, por saber quién eres, qué te gusta, qué se te da bien, ¿no? La reinvención pasa por abrir tu mirada a cosas nuevas, a observarlo de siempre con nuevos ojos, y eso al final también no te lo da la técnica, ¿no? La reinvención pasa por saber leer el tiempo en el que estás viviendo y entender cuáles son las señales de cambio, y eso también no te lo da la técnica, ¿no? Entonces, en definitiva, creo que la reinvención es necesaria, pero creo que el acento, ¿no?, o la inversión o el tiempo que están poniendo las organizaciones en que sus equipos o sus líderes se reinventen está parcialmente enfocada, ¿no? O sea, habría que complementarla con otra serie de habilidades que son las famosas soft skills, ¿no?, que son las que realmente nos ayudan a relacionarnos con la incertidumbre, a relacionarnos con la complejidad, a tener confianza en nosotros mismos, ¿no?, y a poder realmente reinventarnos. Efectivamente, yo hablo de siempre el C4, la creatividad, la curiosidad, la colaboración, la comunicación, el pensamiento crítico. Como le he añadido la curiosidad, esas 4 soft skills que para mí son claves precisamente para trabajar esa autoconfianza, que la autoconfianza no es más que el resultado de una autoestima, el autoimagen, autoconcepto, la autoeficacia y una autodisciplina a la hora de desarrollar esas habilidades. Entonces, y yo añadiría, Nacho, la autocrítica. Y la autocrítica. Porque a mí me parece fundamental que también uno, ¿no?, se haga responsable para poder reinventarse, ¿no? Bueno, antes has hablado de autoconocimiento. El autoconocimiento supone saber en lo que eres conscientemente competente, lo que sabes que sabes, en lo que eres conscientemente incompetente, lo que sabes que no sabes, lo que eres inconscientemente competente, lo que no sabes que sabes, y lo que pudiera ser inconscientemente incompetente, lo que ni siquiera no sabes que ignoras, sabes. Que no sabes que no sabes. Con lo cual, entonces claro, eso cuando te paras un poco, que en el fondo dices, ¿esto qué abstracto es? No, oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. Claro. Hace 3.000 años, en el templo de Apolo, en donde estaba el ónfalos, el ombligo del mundo, pues conócete a ti mismo como la respuesta a todas estas reinvenciones personales / profesionales vitales. Sí, y luego pensar que es un viaje, ¿no? Que a mí también me hace mucha gracia con los 3 pasos, ¿no? La fórmula y esto es algo que está intrínseco en todos nosotros y que debíamos, ¿no?, abordar como algo que nos acompañe el resto de la vida, la propia reinvención, ¿no?, para no reinventarnos solamente en un momento dado. O sea, es que tenemos que estar reinventándonos constantemente. Yo esta reinvención la conecto con la búsqueda del propósito. Hoy se habla mucho de ese ikigai, ese dar sentido a la vida, que no es más que alinear profesión, pasión, vocación y misión, es decir, aquello en lo que eres bueno, aquello en lo que te gusta, aquello que el mundo necesita y aquello por lo que te van a pagar. Esto es otro tema que está subiendo como tendencia. Están apareciendo coaches del Ikigai después de la pandemia por todos sitios, porque tiene que ver con bueno, hay gente, emprendedores que buscan una oportunidad ahí, pero han encontrado una necesidad en la búsqueda de ese propósito. La gente se cuenta que esto a lo mejor no tenía sentido la vida en la que llevamos, y voy desde el punto de vista casi hasta consumista y medioambiental, hasta laboral, profesional, y a buscarle un propósito y un sentido que conectó con lo que ha dicho Carmen, que es un viaje y que se puede hacer a los 20, se puede y se debe hacer a los 20, a los 40, a los 60 y a los 80, que uno nunca es demasiado joven para buscar el sentido de lo que va a hacer en su vida. Es verdad que cuando eres joven pues tienes muchas ilusiones, muchas energías y menos experiencia. Quería entrar por ahí porque aquí hemos tenido un programa sobre talento senior.
creo que hay una gran diferencia entre... Habéis hablado mucho de los jóvenes y claro, ¿qué pasa con los que somos baby boomers, los que, digamos, ya hemos llegado a un punto en el que todo esto, no voy a decir que no suena chino, pero casi, es decir, es como... ¿Cómo me enfrento yo a todo esto? ¿no? Yo soy oficialmente Silver Economy y Senior Lead. Estoy asesorando a varias startups en esta dirección del turismo Silver, de la economía Silver. Y fíjate, iba a decir eso, que es que igual que nunca es demasiado joven, tampoco es demasiado mayor, si tienes 60 años, para a lo mejor con menos energía, pero con mucha más experiencia, más perspectiva y con un bagaje mucho más rico, reinventarte y aprovechar los siguientes 10 o 15 o 20 años de tu vida, que es que además lo que sí que sabemos es que la longevidad se está extendiendo 5 horas cada día. Eso es un dato. Es decir, que un mes cada 4 meses. O sea, o un año cada 4 años. Entonces, claro, eso, pues, si hoy alguien que la esperanza de vida en España es de 88 años, para los que nacieron hace 88 años, para los que están naciendo ahora, estamos pasando de largo el siglo. Entonces, creo que nunca es demasiado tarde para intentar darlo todo en el segundo tiempo, y aunque hayamos dado la vuelta al jamón, pues aprovechar hasta el final. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Nacho. Yo creo que no es un tema de edad, creo que es un tema de responsabilidad también, ¿no? Yo tengo un sentido de trascendencia bastante alto y me inquieta mucho lo que han hecho otras generaciones para que yo hoy viva como vivo, ¿no? Entonces creo que da igual la edad que tengas, que tienes una responsabilidad de dejar este sitio, ¿no? Pues un lugar mejor. Y creo que al revés, que cuando eres senior tienes un montón de activos que no tienes cuando eres joven. Y ese montón de activos, lo que pasa que hay que encaminarlos bien, ¿no? Por eso os decía lo de las fórmulas, la inmediatez en todo, ¿no? Esto que nos está vendiendo constantemente la sociedad de ya. Pues yo creo que lo que hace el talento senior muchas veces es meterse por ese caminito sin darse cuenta que realmente ahí no hay salida, ¿no? Y que lo que hay es más generación, o sea, más jugar con el miedo. Te vas a quedar fuera, no te vas a quedar fuera. O sea, porque tienes muchísimas más competencias y más experiencia que otra persona que acaba de empezar. Entonces es un tema más de una decisión personal y vital de cada uno, ¿no? De qué quiero hacer yo con mi vida. Eduardo, que este tema a ti te gusta mucho. Oyéndoles me parece es fantástico porque ha sido Nacho el que ha sacado la división entre aptitud y actitud. La aptitud parece que es en qué medida tú te adaptas al medio ambiente. Y la actitud es tu manera de pensar respecto del medio ambiente. Entonces, si tú estás a gusto con tu trabajo, tu actitud es más positiva. Si tú consideras que tu trabajo es tu enemigo, tu actitud es negativa. Obvio. Entonces, lo que está pasando, esta es la gran designación, la pandemia, nos da primero la oportunidad de replantearnos, de volver a pensar eso que decían de dónde venimos y a dónde vamos y quiénes somos, pero también te da la oportunidad de hacer un cambio en tu vida que sea más satisfactorio, donde tu actitud frente al trabajo sea mejor. Yo creo que en las sociedades muy antiguas como la nuestra, parece que el trabajo es algo ajeno a lo que te tienes que adaptar, dificultoso, trabajoso, y entonces encontramos mucho rechazo. Si entendemos que el trabajo es la mejor manera en la que tú puedes colaborar con los demás, la primera impresión cambia radicalmente, porque eso habéis sacado también una vieja polémica que sacaba Ortega y Gasset con Schlegel, es ¿me gusta lo que hago bien o hago bien lo que me gusta? Bueno, probablemente la verdad sea una mezcla de las dos cosas, pero dime en qué disfrutas y te diré, ayuda a la sociedad en eso que tú disfrutas. Hay un verso precioso de Goethe que dice, es el canto que canta la garganta, el premio más cabal para el que canta. La palabra trabajo tenía una idea negativa, venía de un instrumento de tortura, el tripalium, y entonces mirabas el trabajo como algo horroroso que tengo que hacer para comer. Tanto es así que
se llamaba trabajo aquello que no te gustaba, pero que tenía su recompensa en el salario, en la paga. ¿Por qué no intentamos con esta ocasión de replantearnos la cosa que nos ha dado la pandemia y las nuevas tecnologías y tal, hacer algo en lo que disfrutemos más? Porque si hacemos lo que disfrutamos más, seguro seremos más productivos para el conjunto social. Es decir, creo que deberíamos empezar a considerar el trabajo no como algo ajeno, sino como la manera en la que podemos desarrollarnos más y al mismo tiempo dar más beneficio a la sociedad. Uh-huh. Fíjate que los romanos lo tenían muy claro, porque además del tripalium, el negocio es la negación Claro, del ocio. claro. Es la negación del ocio. Y además en nuestra cultura, el trabajo es una maldición bíblica. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, cuando le echaron a Adán y Eva del Edén. Así que tenemos que tener mucha reprogramación cultural. Claro, pero para liberar ese potencial que tenemos todos los seres humanos, necesitamos contextos que nos lo permitan, ¿no? Desde luego. Y yo creo que ahí es donde el rol de las compañías tiene que ir más allá del beneficio, ¿no? Tiene que ir a ver cómo genera esos espacios para liberar el potencial de las personas, ¿no? Ahí me encanta. Yo soy una fiel defensora del cambio de paradigma, ¿no? De que no sean las personas las que están al servicio de la empresa, ¿no? Sino que sea la empresa la que está al servicio de las personas para liberar ese potencial. Porque cuando la empresa es la que dictamina, ¿no?, cómo crece, pero realmente lo que le busca son unos indicadores muy determinados y no incorpora el crecimiento, ¿no?, de esas personas que están trabajando dentro de la organización, pues es que es una relación que vuelve a ser poco bidireccional. Entonces, ese cambio de paradigma yo creo que nos ayudaría muchísimo. Uh-huh. Tú has pasado, Carmen, por encima de algo pero yo lo he guardado aquí, que ha influido mucho también, sobre todo como consecuencia de la pandemia, que es la salud mental. Y que ha tenido es algo que antes no le hacíamos casi ni caso y ahora estamos muy preocupados por esto y por el impacto que está teniendo, sobre todo en el mercado de trabajo, ¿no? Sí, es que lo que decía antes, ¿no? Yo creo que tenemos que abordar los problemas de manera compleja, porque esto no es simplemente no estoy conectado con mis capacidades o no libero solamente mi potencial creativo o no. Paso muchísimas horas en un ambiente y vengo de otro ambiente donde no hay esa desconexión, ¿no?, de la que comentaba Eduardo, y si hay dolor, pues dentro de mi organización voy a seguir con ese dolor, ¿no? Y las compañías no están preparadas, habláis, ¿no?, dichos, vente llorado de casa, ¿no? Pero es que a lo mejor esa persona no puede venir llorada de casa básicamente porque no es tan fácil. No, ahora dejo mi otro yo y vengo aquí y soy otra persona. No, soy la misma persona. Entonces, para mí la salud mental y los cuidados va a ser el gran desafío que van a tener, que vamos a tener como sociedad y que van a tener las compañías, el saber cómo gestionar la salud mental de sus trabajadores, que estamos años luz de haberles dado importancia precisamente porque hemos hecho esa partición de la vida, ¿no? Esa es tu vida personal y esta es tu vida profesional. Y no, vida hay una, y es la misma. Eso es. Por eso se trata de la actitud que sea el mejor acoplamiento posible entre lo personal y lo profesional, hasta tal punto que fuera lo mismo, que es hay una sola vida, ¿no? Yo creo que claro, y no puedes mantenerte ajeno a esa realidad, ¿no? Tienes un problema porque has tenido una pérdida en tu casa o porque tienes un hijo con una problemática. No, aquí no. O sea, yo eso lo vivo a diario con los clientes con los que trabajo. Y eso genera una frustración, no te puedes imaginar. Entonces, o las empresas empiezan a ser conscientes de que este tema es absolutamente primordial en las compañías, o vamos a tener un problema. Y además, fijaros los índices de ansiedad, cómo están creciendo, ¿no?, de depresión. O sea, esa es la gran pandemia realmente. Sí, eso lleva a dos caminos muy diferentes. Uno es cómo los países desarrollados tienen una tasa de suicidios infinitamente superior a la de los países subdesarrollados, subdesarrollados, o en vías de desarrollo, sí. Claro. Y la otra cosa es que decíamos al principio que estamos en una época de un cambio de época. Entonces, hasta ahora se necesitaba crecer, había que maximizarlo todo, el beneficio y tal. Hemos visto que una de las cosas que conseguimos es acabar con la casa común, que es el planeta. Y segundo,
ofrecer o generar una frustración que no es admisible. Yo creo que la época en la que entramos va a ser una época donde no sea tan necesario el crecer, maximizar el beneficio, sino el tener en cuenta otras realidades, entre otros, bueno, pues mire usted, a la gente que trabaja tiene usted que conseguirle un mayor grado de felicidad, no exprimir a la gente para obtener el último euro de beneficio, y eso nos va a llevar a otra vía y a otra vida que yo creo que va a ser mejor que la que hemos pasado. Pues intenso y apasionante el debate que hemos tenido hoy. Carmen, Nacho, muchas gracias a los dos. Un placer. Y Eduardo, a ti te espero la semana que viene. Más debates de Transforma España. Muchas gracias. Un abrazo. Cuidaros. Adiós. Gracias.